Mi nombre es Víctor Martínez y soy el coordinador del área de defensa de Propuesta Cívica. ¿Cómo podríamos definir el daño moral? El daño moral tal cual es una figura civil, básicamente es, digamos, como una protección para nuestros derechos a la intimidad, al honor, a la imagen. En materia, por ejemplo, en México, por ejemplo, es muy frecuente que personas servidoras públicas utilicen la figura del daño moral en códigos civiles para poder demandar a periodistas por su labor, ¿no? En contra de ellos, ¿no? Que hayan publicado alguna nota sobre corrupción, alguna investigación sobre desvío de recursos, por ejemplo, o incluso en temas ambientales. Normalmente los empresarios o los servidores públicos involucrados se sienten agredidos o se sienten ofendidos por el trabajo periodístico y lo que hacen es presentar demandas por daño moral en contra de periodistas, medios de comunicación, académicos, etc. ¿Y cómo podríamos definir las SLAPP y cómo afectan temas de libertad de expresión en México? Son demandas estratégicas en contra de la participación pública. Estas demandas, digamos, pueden ser tanto demandas civiles, como decíamos del daño moral, como denuncias penales, ¿no? En aquellos casos o estados, por ejemplo aquí en México, que todavía tengan los delitos de difamación, calumnias, injurias. Entonces, esas son como presentaciones a grandes rasgos de acciones legales en contra de la libertad de expresión o de la participación pública. Y en México particularmente resulta bastante grave porque hay estados, hay códigos civiles donde se regula el daño moral, donde no existe una garantía de estándares internacionales respecto a cómo se deben de decidir estos casos, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de que a nivel internacional ya la Suprema Corte, la Corte Interamericana y otros tribunales a nivel regional y a nivel mundial se han pronunciado por la existencia de estándares diferenciados de protección a la honra y dignidad de las personas a través, por ejemplo, de la figura de la malicia afectiva. ¿Y qué está realizando Propuesta Cívica para apoyar a periodistas que enfrentan estas demandas? Actualmente acompañamos alrededor de 4 casos en materia de acoso judicial, el caso del doctor Aguayo, estamos cerrando también el de la periodista Norma Trujillo, que fue demandada en Veracruz. También recientemente acompañamos a Río 12 y a Quinto Elemento, que fueron demandados por ahí de 2021-22 por unos empresarios allí en Mazatlán, por ejemplo. Y próximamente estamos por adoptar nuevos casos en materia de acoso judicial. Ahí el tema más fuerte desde Propuesta Cívica que vemos es la necesidad de garantizar un debido proceso en los casos que acompañamos, pero también realizamos acciones de incidencia a través de legislaturas, digamos, como aliados, de legisladores aliados que son sensibles a la situación de libertad de expresión y que están dispuestos a trabajar desde su trinchera para poder mejorar pues digamos, el ámbito legislativo a favor de la libertad de expresión. ¿Cómo puede una ONG contribuir en cambios en beneficio de la libertad de expresión? Yo le apostaría muchísimo a que desde sociedad civil, tal vez no tal cual tener un área legal, porque eso puede resultar muy costoso, pero sí al menos estar al pendiente de las exigencias públicas de derogación de delitos que atentan contra la libertad de expresión, como la difamación, como la calumnia, y empujar también con colectivos de periodistas y legisladores aliados reformas que garanticen una figura de malicia afectiva en sus códigos civiles, ¿no? O sea, no nada más la sola existencia de la figura del daño moral no garantiza que tengamos juicios justos a favor de la libertad de expresión, sino que necesitamos regular efectivamente esta figura de malicia afectiva. ¿Y qué trabajo de incidencia está realizando Propuesta Cívica en este tema? Actualmente estamos realizando un trabajo de incidencia con varios estados de la República. El más reciente y que le tenemos muchas esperanzas es Nuevo León, sobre todo porque Nuevo León es de las 3 entidades en México que todavía tienen los delitos de difamación e injurias en su código penal, y esto nos preocupa muchísimo porque hay periodistas y tenemos documentado al menos un caso de un periodista que ha sido denunciado por el delito de difamación recientemente, y eso pone un poquito pues las luces rojas, ¿no?, para sociedad civil de estos casos, por ejemplo, estos delitos que ya habían sido declarados inconvencionales desde hace un par de décadas, siguen presentes en estos códigos. Y también vemos, pues digamos, como un área de oportunidad también en Sinaloa para mejorar precisamente, por ejemplo, la figura de malicia afectiva en el Código Civil, que esté bien garantizada para que, por ejemplo, casos como el de Río 12 Quinto Elemento, que representamos hace un par de años,
pues tengan las salvaguardias los periodistas de que cuando sean demandados tienen, digamos, al menos una salvedad ahí en su legislación de que posiblemente tengan la oportunidad de tener armas a favor de ellos dentro de la legislación, ¿no? ¿Y cómo puede un periodista protegerse en este caso de demandas? Hay una corresponsabilidad no solamente de los legisladores de generar marcos normativos que propicien o que permitan, digámoslo de esa manera, una libertad de expresión mucho más plural, mucho más libre, digamos de esa manera, de cualquier tipo de acoso. Es inevitable que los actores lamentablemente, digamos, demanden periodistas. Y en ese sentido, pues, se le garantiza, o al menos al periodista o al medio de comunicación, un litigio mucho más tranquilo cuando ellos de propia cuenta hacen una profesionalización de su labor. Un periodismo bien blindado, un periodismo profesional, ayuda muchísimo a generar acciones preventivas desde el ámbito del medio de comunicación y del periodista para, digamos, salvaguardarse frente a cualquier tipo de acción legal. ¿Qué características crees tú que identifica estas demandas por daño moral? El daño moral normalmente hay características que hemos identificado desde sociedad civil y particularmente desde propuesta cívica. La primera es precisamente los montos. Muchas veces el monto que se coloca en la demanda no es necesariamente un monto realista, son montos exacerbados como de 10 millones, de 5 millones de pesos. Lo siguiente que vemos es que son demandas frívolas, son demandas que en realidad no tienen un sustento, pues digamos en términos de derecho, un sustento probatorio. Son demandas que únicamente se sustentan en lo que la persona sintió, pero en realidad no hay elementos probatorios que puedan demostrar la existencia, por ejemplo, de un dolo, de que la información fue inexacta o de que, por ejemplo, efectivamente sufrieron un daño psicológico al respecto, ¿no? O sea, son demandas que básicamente se presentan solo por presentarse para ver si de alguna manera el periodista se inhibe, ¿no?, de volver a publicar en contra de la persona o del tema en particular. Y la otra es que hay una desproporción de, pues digamos, de armas, ¿no? Como la figura pública tiene, pues digamos, detrás de él un buffet, tiene la posibilidad económica y política de poder sustentar su litigio y posiblemente un poder político que puede ingerir dentro del poder judicial local. Y hay que hacer énfasis en esto porque normalmente las demandas de daño moral caen en jueces locales, en jueces civiles locales de primera y segunda instancia, y los jueces federales o los colegiados entran ya en el juicio de amparo, ¿no?, al final. Básicamente hay una injerencia y un poder político que le permite a la persona accionar los mecanismos legales a su favor y pues el periodista no lo tiene, ¿no? El periodista en muchas ocasiones puede llegar a tener como aliados en sociedad civil, que es el mejor de los casos, redes de apoyos en sociedad civil, en otros colectivos, pero por ejemplo costear una buena defensa en materia civil es muy costoso. En realidad los costos más fuertes son de los abogados litigantes. Y la última es la asimetría de poder, ¿no? La asimetría entre las partes, de que hay un poder económico y político totalmente distinto entre las partes que pues pone en ventaja a la parte que está demandando al periodista frente a pues, el medio de comunicación o el reportero, por ejemplo. ¿Tan difícil es hacerle ver al juez como que en realidad está ejerciendo su libertad de expresión, que es un periodista, que se pueda diferenciar entre una persona común y alguien que se dedica propiamente al periodismo? Normalmente en las contestaciones que trabajamos en propuesta cívica o por ejemplo algunas veces que nos llegan casos como para asesoría, precisamente lo que tratamos de resaltar es que desde la contestación de la demanda, que es la oportunidad inicial de la persona de poder darle respuesta a la acción legal, pues es resaltar los estándares internacionales, ¿no? O sea, sí hay que resaltar la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Primera Sala y también de la Corte Interamericana. Lo que se hace pues es básicamente darle herramientas al juez desde el inicio para decir como de aquí está la primera advertencia de que esto es básicamente un litigio contra la libertad de expresión y tú deberías de resolver bajo los estándares que ya existen. Entonces esa es la primera entrada. La segunda, que es un poquito ya más desde las instituciones de los consejos de la judicatura locales y el federal, pues es la capacitación de los jueces.
Sobre todo a nivel local nos preocupa muchísimo que los jueces de lo civil, los jueces que de primera instancia o de segunda instancia, en realidad no están capacitados en materia de libertad de expresión. Entonces es necesario que exista una representación especializada, que exista una representación de los periodistas que sepa cuáles son los estándares internacionales y también del otro lado, pues que existan jueces que se conozcan o se tomen la toga de garantes de libertad de expresión para que podamos iniciar con estos procesos mucho más grandes. No estoy, por ejemplo, ahorita diciendo que todos los casos son de acoso judicial, puede que exista un mal ejercicio de la libertad de expresión y que efectivamente también existan estos casos, digamos, como muy peculiares, ¿no? De que efectivamente se ejerció mal la libertad de expresión, que hubo un dolo para publicar información inexacta, que hubo un dolo, por ejemplo, para publicar información, pues digamos que no estaba corroborada, pero esos son casos muy poquitos. O sea, básicamente la regla son demandas que no tienen sustento y los jueces tendrían que darle un trámite especializado a ese tipo de demandas y siempre favorecer bajo esta lupa la libertad de expresión, porque estamos hablando de uno de los pilares democráticos de cualquier sociedad.